A las 2 de la tarde con 10 minutos estamos de regreso aquí en Tele 13 Tarde. Lo sabemos, es un virus nuevo al que hemos ido conociendo de a poco y sabemos que el espacio que se puede abrir para irlo conociendo y de esa manera ayudar en el comportamiento para enfrentar la prevención es sumamente importante. Por eso ya estamos en comunicación con el doctor César Bustos. Él es infectólogo de la clínica de la Universidad de los Andes y lo saludamos de inmediato. Doctor, gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Doctor, ciertas dudas que van surgiendo todos los días y de acuerdo a cómo van evolucionando los hechos también. Lo primero que quería preguntarle es, ya que se ha empezado a hablar de una nueva normalidad, desde el punto de vista médico, entonces, ¿qué es o cómo debiéramos interpretar este término de la nueva normalidad para que no se transforme en una falsa protección? Efectivamente, mira, tu pregunta es muy pertinente en realidad. Lo primero que tenemos que tener claro es que este virus ha llegado para quedarse. Ya para quedarse, tú lo decías bien, es un virus nuevo y no lo vamos a tener al menos durante los próximos años circulantes, y esa es la nueva normalidad a la que tenemos que habituarnos. Esto significa que con todos los anuncios que se han hecho de volver al trabajo de manera paulatina, en algún momento reiniciarán las clases, tanto a nivel de escuelas, colegios, universidades. Todo esto va a ser un volver a la normalidad, pero va a ser una volver a la normalidad con este elemento nuevo del que antes no disponíamos. Es una normalidad nueva a la que todos tendremos que adaptarnos y con la que tendremos que aprender a vivir. Todas estas medidas que se han explicado muy desde el comienzo, el distanciamiento social, la higienización de manos, la manera de saludarnos o de despedirnos entre personas habitualmente, todas estas cosas tienen que estar incorporadas a esta nueva normalidad, como tú la llamabas, para permitirnos relacionarnos a todos sin riesgo. Ahora, esta nueva normalidad, como les señalaba también, nos debe llevar entonces a que relajemos las medidas. Eso no es un sinónimo, doctor. No, desde ningún punto de vista, y desde ningún punto de vista hay que pensar que porque poco a poco se pueda volver a la normalización de las actividades educativas o comerciales, las medidas de autocuidado, de autoprotección y de protección hacia los demás deban relajarse. Por el contrario, el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio. Nadie nunca ha dejado de decir que se suspende el lavado de manos o el uso del alcohol gel. Las reuniones en las que hayan muchas personas, pues aún deben tratar de evitarse por todos los medios. Si van a haber más de 10 personas reunidas, pues todo el mundo debe usar mascarilla. O sea, no es lo mismo volver a la práctica habitual de lo que era nuestra vida hace un par de meses a relajar las medidas que hemos venido tomando para impedir que siga creciendo el número de contagios. Una cosa no está reñida con la otra. Ahora, y esto vamos a tener que mantenerlo como una costumbre hasta que aparezca una vacuna que pueda enfrentar de manera efectiva al COVID-19, doctor, o a lo mejor esto tiene una evolución natural, como por ejemplo fue la fiebre porcina, que igual al principio hubo mucho resguardo, pero después se volvió a una normalidad completa. Efectivamente, creo que escuché únicamente el final de tu pregunta y lo relacionabas como lo que pasó con la fiebre porcina hace unos años, evidentemente. Efectivamente, pero aún no sabemos lo que va a pasar. Entonces, hablar de algo futuro sin tener todavía datos suficientes, tanto desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de comportamiento, todavía me parece un poco aventurado. Por ahora lo que tenemos claro es que tenemos que aprender a vivir con este nuevo elemento en nuestra vida cotidiana, porque va a formar parte de nuestra cotidianidad por los próximos meses. Sí, y la primera parte que le decía, que no me alcanzó a escuchar, era entonces lo único que podríamos avisorar en el horizonte futuro para cambiar esta forma o volver a los tiempos anteriores es cuando se pueda tener efectivamente una vacuna que pueda hacer frente al COVID-19, ¿no es verdad?
Efectivamente, si uno quiere pensar en manera de prevención, sobre todo a nivel poblacional, uno debería pensar en que eso no va a ocurrir hasta que se genere vacuna. En el momento actual de conocimiento sabemos que esa vacuna todavía puede tardarse entre 1 o 2 años en aparecer y por lo tanto todavía ese elemento todavía no está en el futuro, al menos que uno pueda avisorar. Nada relaja las medidas que hemos tomado hasta ahora y que todos deberíamos seguir obedeciendo. Ya, insisto, no solo para nuestro autocuidado, sino también el poblacional. Doctor Bustos, vamos a materias bien concretas, lo quiero llevar a cuestiones bien concretas que son la preocupación de cualquier padre de familia. Por ejemplo, cuando ya se empieza a avisorar la posibilidad de la vuelta gradual a los colegios. Se ha hablado que primero tal vez sean sectores rurales, que sea hacia el mes de mayo, pero en algún instante vamos a llegar a esa materia. Entonces, la gran preocupación es decir, ok, vamos a tener que tener esta nueva normalidad, vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, nos vamos a tener que cambiar la forma en que nos saludábamos, incluso como lo hacíamos antes, de mucho acercamiento físico. Pero ¿cómo se puede llevar a la práctica eso en un colegio con niños que no necesariamente pueden seguir las reglas y ser disciplinados como los adultos en esa materia? ¿Cómo decirle a un niño que no se junte, que no se acerque físicamente a otro? En fin, ¿cómo reducir una sala de clases en donde hay 40 alumnos para que queden en 20? Es impracticable. Entonces, esa situación, ¿cómo la ve usted? Pues la veo compleja, al igual que tú. Me encantaría tener las respuestas para casi todo lo que acabas de preguntar, pero son temas complejos en realidad. Una cosa sí te puedo decir, que a veces tendemos a pensar negativamente sobre la capacidad de aprendizaje personal o colectiva y en eso nos equivocamos. Los niños, al igual que los adultos, incluso los niños son mucho más dóciles a la hora de aprender y de seguir reglas cuando se les explican adecuadamente. Evidentemente, el retorno a las actividades académicas que tú me decías ahora, por ejemplo, va a ser de manera progresiva. Evidentemente, van a trabajar en conjunto Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación, con las seremis respectivas y con los planteles locales de manera individual. Evidentemente, no va a ser un retorno global de todo el mundo al mismo tiempo. Será algo progresivo, estudiado, que se podrá ir manejando, para el cual también iremos aprendiendo de las experiencias iniciales. Yo, fíjate que desde ese punto de vista soy bastante optimista en cuanto a eso. Y en el caso del trabajo, de las normas laborales, de la costumbre de juntarse en el trabajo, quizá lo mismo, a tomar café de pronto, hacer una pausa, cuestiones que están muy en el ADN de nuestra forma de ser, de cómo nos relacionamos, pero también en cuanto a la distribución espacial de los puestos de trabajo, todas esas situaciones, entiendo, doctor, hay que modificarlas. Efectivamente, y de hecho tú vas a ver en muchos sitios de trabajo cómo la cultura laboral ha ido cambiando. No se trata de no relacionarse, se trata de saber cómo relacionarse con los compañeros de trabajo. No se trata de no poderse tomar un café, se trata de que mantener ciertas medidas para tomarse un café, cierta distancia social. Cada uno tiene que ir aprendiendo, insisto, son temas de aprendizaje de una nueva urbanidad, de una nueva manera de irse relacionando y comportando. Pero eso no significa que nos vamos a volver como una cultura fría, porque no somos así. No somos así, como tú lo decías, no está en nuestro ADN, pero sí tenemos la capacidad de aprender para nuestro propio autocuidado y para el cuidado de las personas que tenemos alrededor. Doctor César Bustos, infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes, muchísimas gracias por estos minutos de conversación con Tele 13 Tarde. Muchas gracias a ti, Ramón, que tengas buena tarde. Igualmente.